Vivir pensando en ti, mi Señor, porque tú eres pan de vida y salvación. Hoy he vuelto a vivir pensando en ti, mi Señor, porque tú eres pan de vida y salvación. Tú eres el fruto bendito, pan de amor y eterna vida. Quiero llenarme de ti, de tu palabra y de tu amor, y predicar tu evangelio, mi buen Jesús. Quiero llenarme de ti, de tu palabra y de tu amor, y predicar tu evangelio, mi buen Jesús. Gracias, gracias te doy, Señor, por amarme tanto, porque tú eres el fruto bendito, pan de amor y eterna vida. Gracias, gracias te doy, Señor, por amarme tanto, porque tú eres el fruto bendito, pan de amor y eterna vida. Te entrego mi ser, mi casa, mi familia, mi rey, porque sin ti nada tengo, sin ti nada soy. A ti te entrego mi ser, mi casa, mi familia, mi rey, porque sin ti nada tengo, sin ti nada soy. Gracias, gracias te doy.
Bienvenidos a nuestro canal, En Cristo Vivo. Gracias por sintonizar, estamos muy felices de que estén aquí. Cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos, bienvenidos al programa con usted y la Biblia en esta tarde. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y bueno, en esta tarde vamos a empezar a darle un poquito la historia de que un tiempo atrás, hace unos años atrás, habíamos ido a pasear con mi esposa, un pueblito acá en La Coruña, y en ese pueblito habíamos ido viendo los lugares históricos, no todo lo que es las estructuras antiguas. Llegamos a una iglesia en particular, todo el cementerio, toda una historia de trasfondo. Y bueno, la historia de trasfondo vemos que habla de personas que han muerto, ¿no? Su historia, todo lo que ha acontecido. Y esa ciudad particularmente es una ciudad fundada por una iglesia. Y hace un buen tiempo, unos buenos años atrás, no me acuerdo, pero por allá 600, por ahí, acá en Colonia, hay una ciudad llamada Colonia Valdense, y obviamente que esa ciudad comenzó a raíz de la persecución, lamentablemente, de la Iglesia Católica, que llevó a que valdenses se fueran de diferentes partes del mundo, y en este caso salieron de la zona de Europa, ¿no? De Francia, por ahí, no me acuerdo bien el lugar específico, obviamente que fueron fundados a raíz de ellos la ciudad de Nueva Helvecia y Colonia Valdense también. Y hay toda una historia de los valdenses acá en Colonia, y fue una ciudad totalmente valdense, formado por creyentes de la iglesia valdense, hace ya unos cuantos cientos de años. Y obviamente hoy por hoy solo conservan las ruinas, la iglesia, pero la pregunta es, mejor dicho, la respuesta es de que la gente no mantiene el espíritu de los antiguos valdenses, sino que lo que nos ha quedado simplemente son estructuras, edificios, recuerdos, epitafios que hablan de la fe de los valdenses y cómo actuaron los valdenses y cuál era su fervor en aquella época. Y bueno, hoy por hoy podemos disfrutar de toda esa ciudad histórica sobre los valdenses acá en Uruguay, que si bien los valdenses no comenzaron acá, obviamente, los valdenses iniciaron en la ciudad de Lyon, en Francia, que es Lyon, y bueno, comenzó con un fundador
particular llamado Pedro Baldo. Pedro Baldo, o Pierre Valdés, sería el idioma original, era un comerciante de la ciudad de Lyon, en Francia, y este hombre se había, con su sabiduría para hacer negocios, se había mejorado su negocio, su tema económico, y ya era un hombre muy rico, Pedro Baldo. Y este hombre, Pedro Baldo, simplemente vivía la vida como muchos de los contemporáneos hoy, 2025, lo hacen, ¿no? Trabajaban su negocio, vendían su negocio, había dinero, había, qué sé yo, movimientos, él era el cabeza, el que era, digamos, considerado un líder, un buen comerciante, el hombre solicitado por diferentes personas, leía muy bien en su negocio, era un hombre extremadamente rico, Pedro Baldo. Pero un buen día, como todos, tenía un buen amigo, tenía una amistad profunda con ese hombre, y una amistad como casi de hermanos, por decirlo así. Y de pronto, buen día, ese amigo fallece, repentinamente muere, y a Pedro Baldo le choca el fallecimiento de su amigo, probablemente era uno de su mejor amigo, porque para que una persona le impacte la muerte de un amigo, no simplemente se trata de una persona, un ser humano, que sí lo es, sino que también se trata de alguien cercano a ti, y eso le ha provocado un dolor, un impacto tan grande al señor Pedro Baldo, que en su momento empezó a entrar en aflicción, no solo por el fallecimiento y la ausencia de su gran amigo, con quien tal vez compartían problemas, anécdotas, dificultades, cosas en común, temas de negocio, etc. Disculpen. Entonces, era alguien muy cercano y eso le provocó una aflicción, sino que también, aparte de la angustia, lo llevó a buscar la respuesta que él necesitaba sobre qué va a pasar con él, qué va a pasar con su alma. Pedro Baldo no sabía qué iba a pasar con su vida después de la muerte, o después de la muerte, qué le iría a pasar a su alma. Pedro Baldo entró como en un dilema, en un sufrimiento, en una dificultad, en una preocupación de que qué va a pasar conmigo. Así que Pedro Baldo habló con un sacerdote. En aquella época los católicos era la iglesia predominante. Estamos hablando de que Pedro Baldo nació en el año 1144, ¿tá? Y obviamente fallece en el año 1218. Pero para el año 50, de los años 1150 y 1160, era una época diferente a lo que conocemos. Yo apenas conozco y se habla sobre los años 1960, ¿no? La época donde la Segunda Guerra Mundial, la Beatlemanía de los Beatles, todos acontecimientos históricos en este mundo en el año 1960. Bueno, ellos en el año 1160, ¿no? Que estamos hablando unos cuantos añitos atrás, 800 años atrás. Pedro Baldo en ese entonces, preocupado por su alma, fue a consultar con un sacerdote. El sacerdote le dijo, bueno, ¿quieres saber qué va a pasar con tu alma? ¿Quieres ir con Dios? ¿Quieres ir con el Señor? Bueno, entonces dijo, bueno, agarra, vamos a leer la Biblia, dice, y le muestra, me permiten, le pasa el versículo de Mateo, capítulo 19, versículo 21, y dice, es la historia de Jesús, que el joven rico, la historia.
Pedro Baldo, un hombre rico, el sacerdote pensó, bueno, vamos a enseñarle sobre eso, ya que era un hombre rico. Cosa que no tiene mucho que ver, porque lo más importante es su alma, pero está. Entonces le enseña ese versículo que le dice, bueno, si quieres ir al cielo, la Biblia dice, deja tu dinero, dale a los pobres, todo lo que tienes, ven y sígueme, toma tu cruz. Eso es lo que le dijo el sacerdote. Pedro Baldo agarró y literalmente hizo lo siguiente. Hizo eso, pero hizo de esta manera. Pedro Baldo era un hombre casado, tenía esposa, tenía hijas, y o sea que tenía familia. Agarró su fortuna y lo dividió en 3 bloques. El primer bloque se lo dio a su esposa y a su hija para que tengan dinero y vivan de por vida bien completas, sin necesidad de trabajar, sin necesidad. Las acomodó a su esposa y a su hija. Un hombre que amaba a su familia. Pero en la historia no he leído nada que su esposa lo haya seguido a Pedro, ni su hija. Pero Pedro sí acomodó a su familia para no preocuparse más, ni él ha tenido que trabajar más por ella, porque ellas ya estaban acomodadas. El segundo bloque de dinero lo convirtió en carne, verduras y alimentos para darlo a los pobres. Porque en aquella época en Francia hubo una gran hambruna y Pedro Baldo fue el que le dio de comer a mucha gente en aquella época con ese segundo bloque de fortuna. La tercera parte de su fortuna, la otra parte, las 3/3, se lo dio a 2 eclesiásticos, porque algunos, no sé si sabían, que en aquel entonces la Iglesia Católica tenía la Biblia solamente en el idioma oficial de la Iglesia y del Imperio Romano. Es el latín. Entonces, la Biblia está solamente en el idioma latín. Pedro Baldo no hablaba latín, sino que hablaba el idioma lengua romance, otro idioma, parecido al latín, pero tenía otros significados, como el portugués, más difícil que portugués y español, obviamente, pero hay cosas que se pone difícil para entender el portugués, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas difíciles de entender en portugués, pero hay cosas entendibles, pero no lo entendimos completamente. Si esa Biblia, que en su caso tuviera portugués, que no es mejor pasar a nuestro idioma español para poder entenderlo. Lo mismo le pasó a Pedro Baldo. Como el Pedro consulta al sacerdote porque la Biblia está en latín y él no sabía, pero en latín, solo lengua romance, que es el idioma de Francia, de Lyon, la frontera, ¿no? De Francia ahí. Entonces lo tradujeron, esos 2 eclesiásticos empezaron a traducir la Biblia en la lengua romance, ¿no? O sea, en el idioma que Pedro pudiera entender, porque quería seguir a Jesús, quería aprender de Jesús, quería entender la palabra de Dios en su idioma. Así que Pedro empezó a estudiar la palabra de Dios, empezó a entender la palabra de Dios. Entonces empezó Pedro a repartir en su trabajo, porque trabajaba, repartía fragmentos de las escrituras en el idioma lengua romance, a escondidas, y le pedía una ofrenda, una limosna por esa traducción. Entonces él vivía de esas ofrendas, esa limosna, y repartía la Biblia y enseñaba el Evangelio a diferentes partes de la ciudad, en Lyon, Francia, en toda esa zona. Pedro se convirtió en un hombre rico, millonario, a un mendigo, a un pobre que vivía el día a día de las ofrendas, de la gente que le daba, porque le daba las copias de la Biblia, fragmentos de lengua romance, para que la gente también pudiera entender la palabra de Dios. Así que Pedro,
Su trabajo era ese, evangelizar, enseñar de la palabra de Dios a otros en su idioma nativo y no en el latín. Porque la Iglesia Católica en aquella época había prohibido la lectura bíblica a nivel público, sino que solamente lo leían los sacerdotes y solamente lo entenderían los sacerdotes y los feligreses escuchando a los sacerdotes. Pero los feligreses no tenían contacto directo con la palabra de Dios, y así como Pedro Baldo, que tuvo contacto directo, y a toda la gente que le llevó la Biblia en lengua romance. Así que Pedro Baldo por años estuvo así, enseñando. Y le empezaron a llamar los pobres de Lyon. Y se les llamó los valdenses. Porque se llegó esa noticia al oído de los sacerdotes, del Papa, de los encargados de la Iglesia Católica, de la región, catalogando a Pedro Baldo como un loco, que no sabe nada de la Biblia, que está simplemente enseñando por enseñar, que no le importa nada. Pero el problema era que Pedro sí sabía, porque sabía leer, pues. Y la Biblia no está difícil para entenderla, simplemente hay que leerla. Entonces, llegó al punto que su fama se hizo notoria y se le llamó los valdenses. Estoy hablando de los años 1160 al año 1200. Y padeció en persecución. La iglesia valdense empezó a crecer, empezó a haber cada vez más gente. La llamaron los valdenses de Lyon. Eran los pobres, pero eran ricos enseñando la palabra de Dios. Y los valdenses se quedaron ahí, se extendieron la fama, empezaron a crecer rápido en número. Empezó a ser un punto de que ya era demasiado grande la iglesia. No era una iglesia, eran muchas iglesias valdenses. A tal punto que hay escritos sobre la iglesia valdense. Hay escritos sobre persecuciones, matanzas que sufrieron. Los valdenses fueron asesinados por su fe. Los valdenses no creían en el bautismo infantil. Y esa fue una de las razones por las que fueron asesinados. La otra es porque enseñaban cosas que eran en contra de la Iglesia Católica, del gobierno de la Iglesia Católica. Y yo no estoy atacando a los católicos, simplemente contando historias que tenemos documentados sobre la historia de los valdenses, que ellos murieron y fueron asesinados por los católicos de la época. Ahora, también a tal punto de que hasta el día de hoy ha crecido tanto la iglesia valdense que se ha empezado a esparcir por todo el mundo y hasta el día de hoy lo tenemos, esos rastros y registros, como yo les decía al principio de nuestra cita aquí con usted y la Biblia, que tenemos la iglesia valdense en varios puntos de nuestra ciudad y sobre todo en una ciudad llamada Colonia Valdense. Es la ciudad donde vivían los cristianos de la iglesia valdense. Solo hoy ha quedado valdense de nombre, porque ya no salen con Pedro a evangelizar, ya no hablan como Pedro. Si Pedro estuviera aquí, o la iglesia valdense se vuelve como él es, como él era, o abriría otra iglesia valdense. Entonces Pedro Baldo muere en el año 1218, después de toda una vida sirviendo y enseñando la palabra de Dios. Esto simplemente es un resumen de la historia de los valdenses, cómo comenzó simplemente con un hombre que era rico y millonario, pero decidió darlo todo para servir a su Señor. Y simplemente él se convirtió en un evangelista
hombre como el apóstol Pablo, un predicador que vivía el día a día, que solo pensaba en el Señor, estar con el Señor. Y eso dejó registro y rastros y dejó evidencia del impacto de los valdenses en el mundo, sobre todo en el mundo antiguo. Ahora, otra historia que tenemos, aparte de los valdenses, que esto suscita después de unos casi 300 años después. Pedro Baldo murió en el año 1218, pero para el año 1483, después de 280 años después, nace Martín Lutero. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 y es otro hombre que marcó la historia. Se lo voy a hacer breve porque es algo histórico breve que estamos viendo. Martín Lutero era un sacerdote católico. Él le profesaba la fe católica. Él era el sacerdote. Él estaba enseñando la Biblia en el latín. Él estaba ahí delante de muchos feligreses, iglesia católica. Él era un gran maestro. Pero él estudiaba la Biblia escondida, muchas veces de noche, para que nadie lo viera. Y todas las noches él estaba estudiando la Biblia en el latín. Pero llegó al punto de que él empezó a entender la palabra de Dios y empezó a comprender cosas que decía, pero ¿por qué no hacemos esto? Entonces Martín Lutero empezó a entender que la palabra de Dios le estaba hablando a su corazón y estaba viendo que había una diferencia con lo que él estaba enseñando y con lo que la iglesia católica enseñaba. Y él entendía que la Biblia decía otra cosa. Entonces empezó el proceso de transformación en él, a tal punto que Martín Lutero empezó a entender que él no podía seguir como sacerdote católico. No podía continuar. Entonces empezó a cambiar, a hacer cambios, empezó a contrariar a las autoridades de la Iglesia Católica, empezó a mostrar diferencias y los católicos empezaron a ver que él era otra persona, que era un hombre genuino, un hombre honesto, pero también era un hombre que enseñaba diferente. Y podían ver que había otras doctrinas, que eran las bíblicas. Entonces Martín Lutero empezó la reforma. Pues una reforma dentro de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica los expulsó. Hasta el final de tanto dificultad, ¿me entienden? O sea, la Iglesia Católica estaba sufriendo una rebelión en lo que estaban luchando en esa rebelión con Lutero. Y Lutero no era que estaba haciendo rebelde a la Iglesia Católica, o sea, estaba haciendo rebelde a la Iglesia Católica, pero lo que estaba queriendo hacer era obedecer la Biblia, la palabra de Dios. Entonces era tanta la fricción que los sacerdotes empezaron a buscar la manera para confrontarlo, porque al final llegó un momento que lo querían matar. Pero él se escapaba de sus manos porque él tenía muchos amigos que también entendían de que Martín Lutero algo de razón tenían. Entonces lo salvaron muchas veces. Y Martín Lutero no fue asesinado como mártir, como Pedro Baldo. Martín Lutero murió de viejo. Murió de un ataque al corazón, pero murió con edad de 60 y pico de años. Pero Martín Lutero, durante ese proceso, escribí libros para explicar una de las cosas que más le molestaba era la indulgencia, porque él veía que la indulgencia que ofrecían no era honesto, sino que eran hipócritas, sacerdotes, porque nadie puede ofrecer nada para ser rescatada su alma. La única manera que Dios acepte tu indulgencia es que tú no tengas pecado, que nunca haya pecado. Es la única forma que una indulgencia pudiera servir, pero la indulgencia solo sirve como premio, nunca para salvación.
porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Lo pueden anotar. Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9. La gracia, la salvación es sin mérito de uno. El mérito ya está hecho por Cristo en la cruz, por nosotros. La indulgencia no salva a nadie. Martín Lutero enseñó sobre eso. Escribió libros sobre la indulgencia. Fue a pasar la Biblia del latín al alemán. Martín Lutero era alemán. Se traducir al alemán. Y les digo, fue tan grande que un día Martín Lutero fue a la puerta de la iglesia católica y clavó 95 tesis diciendo, esto vamos a discutir con los católicos, con el liderazgo del mundo católico, con los sacerdotes, con el Papa. Por eso Martín Lutero fue excomulgado de la iglesia católica. Pero nadie podía decir nada. Además, tuvieron cara a cara. Y Martín Lutero se tomó un día para pensarlo y al otro día le dijo, no voy a negar todo lo que he escrito en estos libros, porque Martín Lutero había escrito muchos libros corrigiendo la falsa doctrina que está enseñando la iglesia católica. Entonces yo no voy a negar lo que he escrito, es mi autoría. Acá están todos mis libros, yo lo he escrito yo, no voy a renunciar a mi fe. Todos quedaron shock. Lo buscaron para matarlo, después se escapó, pero él se dejó de crecer el cabello, cambió su vestimenta y lo desconocieron. Por mucho tiempo no lo podía reconocer, andaba escondido. Lejos de ser una iglesia perfecta, la de Martín Lutero, muy lejos, es el intento de querer regresar o de ir por el camino de la fe. Y en ese camino hubo muchos dolores y errores y dolores de cabeza. Pero Martín Lutero buscó la obediencia a la palabra de Dios. Y Martín Lutero hizo un cambio, un golpe al mundo, que logró políticamente que la Biblia sea un libro público que todo el mundo lo pueda leer. Porque ahí apareció la Biblia en alemán. Ya teníamos la lengua romance de Pedro Baldo. Y Martín Lutero reconoció a los valdenses como los antiguos protestantes. Los antiguos que también pensaban como ellos, sentían la misma afinidad que Pedro Baldo. Pedro Baldo ya había muerto hace 300 años ya. Le erigieron una estatua en honor, en recuerdo de Pedro Baldo, porque él también tuvo que padecer dificultades para simplemente tener la Biblia en su idioma. Martín Lutero tuvo muchas dificultades para tener la Biblia en su idioma. Y les digo que hubo mucha conversión en aquella época, a tal punto que hubo mucha gente que buscaban a Dios. Hubo muchas conversiones que realmente cambiaron para Dios. Hoy tenemos la Biblia gratuita, no solo en nuestro español, en muchos idiomas. 1000 y pico de idiomas ha sido traducida la Biblia. Tenemos la Biblia gratuita, la tenemos electrónica, la tenemos online, la tenemos en aplicación, la tenemos en el celular y no la leemos. No le damos el valor como el valor que le dio Pedro Baldo y Martín Lutero en aquella época, que fue una época donde la Biblia, para poder leerla en tu idioma, era un precio muy alto. Pedro Baldo tuvo que dar 1/3 de su fortuna para tener la Biblia en su idioma. Martín Lutero tuvo que pasar días y noches traduciendo la Biblia, él sudando, porque la traducción no habrá sido en poco tiempo, meses, para tenerla en su idioma. Nosotros tenemos gratis y no la leemos. Es más, algunos tienen el atrevimiento de decir que la Biblia es un libro de brujería.
La brujería te la han puesto a ti para que no veas la Biblia y la verdad. La Biblia contiene la verdad. Simplemente hay que obedecerla. Hay muchas religiones porque no la obedecen. Si la obedecieran, no habría tantas religiones. Tan sencillo obedecerla. Tanto les cuesta obedecer. Martín Lutero sabía de la masacre que padecieron los valdenses. En el año 1655 hubo una masacre terrible. Los valdenses eran asesinados por los católicos. Perdonen porque le diga la verdad. Pero es así. Es histórico. Hay muchos libros arqueológicos históricos donde habla que la Iglesia Católica perseguía a los que tenían otra fe que no eran como la de ellos, porque tenían la fe correcta. Los evangélicos, los valdenses, los protestantes tenían mucha afinidad. Los bautistas también tenían mucha afinidad. Los anabaptistas tenían mucha afinidad. Porque todas esas iglesias que estoy nombrando, valdenses, protestantes, luteranas, anabaptistas, bautistas, y hay otros nombres, no me puedo acordar, todos tienen en común el Evangelio. Por lo tanto, es la iglesia evangélica, se están constituidas por todos ellos. Pero les voy a dar un dato interesante. Martín Lutero pidió, por favor, que no usen su nombre para crear nada, porque él no es nadie. Él no es quién es Apolo, quién es Pablo. Usó la Biblia, que dice quién es Apolo, quién es Pablo para que esté en el nombre de él. ¿Acaso yo morí por ustedes? Entonces Lutero dice, no, ¿acaso yo morí por ustedes? Ni pongan mi nombre en nada. Y que increíblemente, más adelante, apareció la iglesia luterana. Y tal vez no es que ellos hayan puesto iglesia luterana, era que los enemigos de la fe le ponían nombres a los grupos. ¿Se acuerdan que les expliqué sobre los bautistas la vez pasada? Que se les ponía el nombre a ese grupo. Ah, esos son los anabaptistas. Ah, esos son los valdenses por el lugar. Ah, esos son los luteranos. Ah, esos son los de Gali. Los luteranos también no fueron la excepción. ¿Por qué? Porque tenían la doctrina de Martín Lutero. Practicaban la enseñanza de Martín Lutero. Hay muchos libros de Martín Lutero. Hay muchos libros que explican, incluso nos hacen entender cosas que ellos sabían algo bien claro sobre la iglesia primitiva, cómo eran sus reuniones, cómo eran su manera de enseñar, qué era lo que enseñaban. Porque hay muchas cosas que están en la Biblia que lo enseñan. Hay cosas que son fáciles de entender, pero son difíciles de aceptar. Porque ese es el problema. La palabra hay que aceptarla tal como es. Y hay que entenderla de acuerdo a la palabra de Dios. Entenderla de acuerdo a Dios, no de acuerdo a uno. Eso implica estudiar diferentes aspectos, diferentes versículos de la palabra de Dios. Para terminar, Martín Lutero era muy carácter duro. Todos los que pensaban un poco diferente con él se peleaban. Nunca tenía hacia los anabaptistas. Tenían cosas en común, pero había cosas que quemaban como quemarropa. No estaba de acuerdo y se ponía muy rígido. Cosas que nosotros los cristianos debemos entender. Sí, tenemos que separarnos frente a otros que enseñan algo que está mal, pero tampoco quiere decir que los tenemos que disparar un balazo quemarropa o destruirlos o practicar el odio. Hay que entender que nosotros los cristianos no podemos practicar el odio. Un día voy a hablar sobre el amor, cómo es el amor del cristiano. Pero no podemos practicar el odio, jamás. Podemos enojarnos un día, pero que no pase la noche. No es bueno, no es sabio. Hay cristianos que lamentablemente
están enojados unos con otros, porque piensan distinto, o porque están creyendo que los están atacando a ellos. Y no se les está atacando, se les está exponiendo la palabra de Dios. El problema es que cuando uno quiere enseñar lo correcto, lo bíblico, lo que es la voluntad de Dios, voy enseñándole para aquellos que quieren obedecer a Dios. Vamos a ganar enemigos. No hace mucho. A ver, ya el 10 de octubre va a ser un mes que asesinaron a Charlie Kirk. Charlie Kirk, lo hizo en el republicano Donald Trump. Yo le voy a decir algo, lo miran del lado político. Yo les digo, Kirk apoyaba a Trump porque Donald Trump de alguna manera considera y pone en relieve y en valor las cosas bíblicas. De ahí a pensar que soy seguidor de Trump o que voy con Trump como si fuera un discípulo de Trump, es muy distinto, no es así. Charlie Kirk seguía la palabra de Dios, seguía al Señor, enseñaba muchas cosas que eran correctas. Digo, un hombre que tiene defecto también, un alma preciosa ese hombre, un gran hombre de Dios, un gran esposo, un gran padre, que la verdad que por la juventud que tenía, solamente 31 años, hace doler a todo el mundo. No fue justo lo que le han hecho. No hay una razón válida para matarlo de esa manera. Nadie puede justificar el asesinato que fue hecho delante de todo el mundo y de su familia, porque lo ven en las redes sociales y lo ven en YouTube en todos lados. Es terrible lo que ha pasado. Lo han matado porque dice que el hombre reparte odio. No reparte odio. La juventud piensa que porque piensan distinto, los están odiando. No es que los están odiando, es que ahí hay una subconsciencia que los juzga y se sienten odiados. Y no es que se sienten odiados, están siendo reprendidos, pero ellos no quieren obedecer a nivel de corazón, porque hay una ley moral que nos juzga. Por eso, que cuando no hacemos las cosas de acuerdo a Dios, nos volvemos peores y nos excusamos y nos queremos libertar de esos errores como si fuéramos inocentes, como si tuviéramos derecho a pensar como queramos. Hay una moral que nos pelea y esa moral nos va a jugar el día que moramos, el día que muéramos y estemos delante de Dios. Esa moral nos va a cogotear porque le va a decir: yo, conciencia, te dije, tú sentiste que eso estaba mal, tú percibiste que eso estaba mal y seguiste haciendo lo incorrecto. Por eso serás condenado. Y no te quiero dejar con el aire negativo. Está Cristo que te puede liberar de la condenación, que te puede perdonar de todos tus pecados, que te puede liberar de esa maldición que se ha hecho por tu pecado. El pecado no es hacer el mal. Sí, yo sé que hacer el mal, pero no es tanto que se hace el mal. El pecado es simplemente por no obedecer, por no cumplir, por no hacer lo que Dios dice en su orden, en su ordenanza. No somos quien para desobedecer a Dios, pero debido a nuestra naturaleza pecaminosa, nos chocamos a Dios, lo llevamos por delante, creemos que somos súper poderosos, somos súper fuertes, pero el día que la muerte te golpee, veas que ya tu cuerpo no puede seguir, ahí van a venir todos esos lamentos, todos esos remordimientos. Por eso te da tiempo de pedirle a Dios perdón, de pedirle a Jesús que entre a tu corazón, que te convierta en un hijo de Dios, porque todos somos criaturas de Dios. Hijo de Dios no. Hijo de Dios va a ser la decisión tuya si quieres serlo o no, bajo las condiciones de Jesús, que es por gracia, creyendo en su muerte en la cruz, no te puede salvar. Dejamos esta cita, la segunda parte, porque vamos a hablar de las falsas doctrinas que circulan dentro de las iglesias evangélicas para poder detectarla. Y que es la falsa doctrina que nos ayuda a disipar las nubes que Satanás nos ha dejado. Y no quiero alargar más. Hasta acá. Seguimos en la próxima cita sobre los evangélicos, los valdenses, sus doctrinas erróneas que circulan hoy, porque no es lo mismo de aquella época. Ahora,
hoy contemporáneamente cuáles son las doctrinas erróneas que circulan dentro de los evangélicos, dentro de los valdenses, dentro del protestantismo, porque son todos un grupo. ¿Sabes? Bien, no somos protestantes, pero hay afinidad. Los protestantes, valdenses, bautistas, evangélicos, hay afinidad. Pero vamos a ver las falsas doctrinas que hay dentro de los evangélicos, dentro de los valdenses, dentro del protestantismo, porque de los bautistas ya lo vimos. ¿Vale? Así que no se pierda la próxima cita, que está interesante, el próximo jueves a las 5 de la tarde, con usted y la Biblia. Lo espero. No se olviden. Dios les bendiga, que tengan un bonito fin de semana. Disfruten estos días soleados aquí en Colonia. Nos vemos. Cuídense. Cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de entender la Biblia de una manera más clara y profunda? ¿Buscas una guía verdadera para vivir una vida llena de propósito y paz? Te invitamos a descubrir el canal En Cristo Vivo, un espacio dedicado a la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Aquí no solo escucharás mensajes, sino que encontrarás una guía práctica y poderosa para fortalecer tu fe. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, la verdad de la Biblia puede transformar tu corazón y tu mente. Es el momento de nutrir tu espíritu y crecer en tu relación con Dios. ¿Cansado de la superficialidad? ¿Sientes que falta algo en tu camino espiritual? En Canal En Cristo Vivo, no solo compartimos la palabra, sino que nos adentramos en ella. A diferencia de otros, enseñamos doctrinas esenciales que, por ignorancia o por ir en contra de los ideales humanos, muchas iglesias no divulgan. Porque sabemos que es más importante enseñar la voluntad de Dios que la de los hombres. En Canal En Cristo Vivo, te ofrecemos un espacio para crecer, profundizar y conectar verdaderamente con tu fe. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 5 y versículo 29 lo siguiente. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay verdades cruciales en la Biblia que han sido olvidadas e ignoradas oír los hombres. Tienes la audacia de redescubrirlas. Sintoniza, Canal En Cristo Vivo. Nuestra transmisión ha llegado a su fin. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga a todos. Y un recordatorio, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando estemos de vuelta. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.